Buenos días, jóvenes del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, grupo D5AS, de los sábados. Nuestra materia, Derecho Procesal Civil. El, el tema o los temas de hoy son la sentencia civil, impugnaciones, resoluciones judiciales impugnables en el proceso civil, el recurso de apelación, la apelación extraordinaria y la ejecución procesal. Estamos entrando ya a las últimas etapas o fases del proceso civil, y dentro de esos tenemos primero la sentencia, que es la etapa resolutiva. Habíamos visto en las clases anteriores cómo vimos el derecho probatorio en algunas partes, fuimos abarcando sobre todo en el procedimiento probatorio, es la etapa probatoria. Entonces ya pasamos la etapa conclusiva, cuando las partes formulan sus alegatos o sus conclusiones, y la etapa que sigue es la etapa resolutiva, donde se dicta la sentencia. En este caso vamos a ver la sentencia civil. El jurista Couture distingue dos significados de la palabra sentencia. Primero, como un acto jurídico procesal y como un documento. En el primer caso, la sentencia es un acto jurídico procesal porque emana de los agentes de la jurisdicción, o sea, de los jueces, y mediante el cual deciden la causa o punto que les fue sometido a su conocimiento sobre el que están dictaminando. Pero a su vez, existe como documento, la sentencia es la pieza escrita. O sea, el acto procesal es que los jueces dictan la sentencia, y como documento en donde está establecida la sentencia. Lógicamente que cuando te notifican, te dan una copia de la sentencia donde viene toda la resolución, todo lo que tomó en cuenta el juez, toda su motivación, fundamentación. Ese es el documento, la sentencia, pero como documento, porque ya está plasmado en un papel, un documento. Pero la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales de emitir la sentencia, eso es el acto jurídico procesal a que estoy haciendo referencia. Y como les había dicho al principio, la sentencia se dicta en la etapa resolutiva, que viene siendo la anterior a la impugnativa, porque después va a venir la ejecutiva, cuando la sentencia, lo vamos a ver aquí, cuando ya se va a ejecutar, y las dos formas que hay para llevarla a cabo. La sentencia y otras clases de resoluciones judiciales. Aparte de las sentencias, qué otras resoluciones se pueden emitir por los órganos de Estado? Están los decretos, o también que se les llama determinaciones de trámite. Los autos provisionales, los autos vienen siendo los acuerdos, los autos definitivos, los autos preparatorios, las sentencias interlocutorias, que son las que se dictan en los incidentes. Los incidentes son aquellas cuestiones que surgen durante el juicio y se tienen que resolver dentro de dicho juicio. Es como un árbol con sus ramas. El árbol es el juicio y las ramas son los incidentes, las cuestiones que surgen. Entonces, las ramitas vienen siendo las sentencias interlocutorias, por eso se les llama inter, porque se dictan dentro o entre lo que es el juicio. Forman parte del mismo juicio, porque son cuestiones que emanan de él. Y por último, las sentencias definitivas, que son las que dicta el juez en la etapa resolutiva. También hay otros autores que consideran solo 4 tipos de resoluciones que dictan los órganos jurisdiccionales, los jueces o los magistrados, que se llaman en primer lugar los proveídos, cuando son simples determinaciones de trámite, sin que impliquen impulso u ordenación del procedimiento. Después tenemos los autos, cuando se trate de resoluciones que ordenen o impulsen el procedimiento. Después tenemos las sentencias interlocutorias, que ya habíamos explicado hace un momentito, y las sentencias definitivas también, que ya explicamos. Bueno, la sentencia y otros modos de determinación del proceso. Ya vemos que el proceso culmina con el dictado de una sentencia. En nuestra materia, pues una sentencia civil. Pero hay
maneras de que no necesariamente tenga que terminar el juicio con una sentencia. ¿Cuáles son esas maneras o formas en que puede terminar el juicio sin ser propiamente el dictado de una sentencia? Tenemos las actitudes autocompositivas de las partes, como el desistimiento, se desisten, ya no sigue el juicio las partes, el allanamiento y la transacción, en que lleguen a un arreglo. Tenemos la caducidad de la instancia. La caducidad de la instancia es una figura procesal que consiste en la extinción del proceso. Se acaba el proceso a causa de la inactividad de las partes durante un periodo de tiempo más o menos prolongado. Acuérdense que en materia civil, es derecho privado, las partes impulsan el proceso. Si pasa determinado tiempo, un tiempo prolongado, sin que las partes actúen, pues opera la caducidad de la instancia, que según nuestra legislación ya se puede emitir ya sea a petición de una de las partes o de oficio por parte del juez. Después tenemos la muerte de alguna de las partes, que sobrevenga la muerte de alguna de las partes durante el juicio, y la suspensión e interrupción del proceso. Esas serían las formas de terminar también un juicio sin ser propiamente una sentencia. Seguidamente tenemos una clasificación de las sentencias. Primero, atendiendo a su finalidad, las sentencias pueden concluir de tres maneras: con una sentencia que se limite a reconocer una relación o situación jurídica ya existente, una sentencia que constituya o modifique una situación o relación jurídica, sería una sentencia constitutiva, o una sentencia que ordene una determinada conducta o alguna de las partes, en las que se conoce como sentencia de condena, porque alguna de las partes van a condenar a cumplir algo. A una de las partes le van a dar la razón, mientras que a otra no. Después tenemos otra clasificación que es por su resultado. Estas pueden considerarse como estimatorias en caso de que el juzgador estime fundada y acoja la pretensión de la parte que promovió la demanda, y desestimatoria en caso contrario, que el juez considere que no le va a dar la razón a la parte que lo esté solicitando. Y después tenemos una tercera clasificación que es por su función en el proceso, y pueden ser las sentencias interlocutorias que ya explicamos de los incidentes, y las definitivas también, las que cierran lo que es la etapa resolutiva del proceso. Y por último, la última clasificación por su impugnabilidad. Cuando hablamos de impugnabilidad es cuando puedes impugnar la sentencia. Bueno, lo va a impugnar la parte que resultó afectada, que no le conviene como se dictó la sentencia. Por eso se llama impugnar o recurrir. ¿Por qué recurrir? Porque se utilizan recursos para impugnar. Son sentencias impugnables, sentencias recurribles. O sea, se impugnan, se recurren. ¿Cuáles son estas? Tenemos la sentencia definitiva y la sentencia firme. La sentencia definitiva es la que se va a dictar en la etapa resolutiva y queda firme cuando se agotan las instancias. En este caso, la apelación, y en otro caso, el juicio de amparo directo. Ya una vez agotado la sentencia, ya como haya quedado, pues la sentencia ya queda firme. Se dice que ha causado ejecutoria o ha causado estado. Es lo mismo cuando hablamos de que es una sentencia firme, una sentencia ejecutoriada o una sentencia ejecutoriada que ha causado estado. ¿Cuáles son los requisitos de la sentencia? Tienen dos tipos de requisitos, los formales y los sustanciales. Uno de los requisitos principales es la congruencia, que el juez, al dictar la sentencia, el contenido de estas debe ser claras y precisas y congruentes con las demandas, las contestaciones, las pruebas desahogadas, cómo se desahogaron las pruebas, el valor que le está dando a las pruebas. Tiene que haber una congruencia en su argumentación, su razonamiento, mejor dicho, que va a hacer el juez para dictaminar, para dictar la sentencia. Pero lo elemental es la motivación y la fundamentación. Todo acto de autoridad, según el artículo 16 de nuestra Constitución Federal, debe estar debidamente fundado y motivado.
¿Qué significa la fundamentación? Es invocar, mencionar qué artículos son los aplicables a ese caso. Y la motivación es explicar por qué son aplicables esos artículos. Puedes mencionarlos, pero si no explicas el por qué, entonces no hay motivación. Y si no menciona los artículos, bueno, no hay fundamentación. Y son dos presupuestos legales que debe de tener todo acto de autoridad, incluyendo las sentencias. Bueno, ¿cuáles son las partes o la estructura que forma una sentencia? Está formado por, las sentencias están formadas por 4 partes. Tenemos primero los vistos, los resultandos, los considerandos y los resolutivos. Ya los resolutivos es donde ya emite ya su resolución el juez o el magistrado. ¿Qué son los vistos? Es el anuncio concreto que cuenta sintéticamente el problema que va a resolverse en el juicio, así como también los autos que conforman el expediente. Como en una sentencia pone en Cancún, Quintana Roo, fecha tal, juzgado tal, vistos, 2 puntos. Todo lo que se ha actuado en el expediente es lo que se va a hacer mención. O sea, primero de qué se trata el asunto, quién lo promueve, contra quién lo promueve y todo. Y ya los resultandos vienen a ser un resumen de cada una de las diligencias que se mencionaron. Los vistos es como la introducción. Los resultandos son cada una de las diligencias que se llevaron a cabo. Los considerandos son los razonamientos de fondo que hace el juez para empezar a dictaminar la sentencia en base a los resultandos. Y de último tenemos los puntos resolutivos, donde ya el juez falla, o sea, dictamina la sentencia, si procedió o no procedió y por qué. Y ya si ustedes analizan, normalmente los puntos resolutivos, para no volver a transcribir lo que está resolviendo en el punto resolutivo, hace mención del resultando de donde emana ese resolutivo. Bueno, y después hablamos de la autoridad de la cosa juzgada. La sentencia definitiva se convierte en firme cuando ya no puede ser impugnada. ¿Y cuando ya no va a ser impugnada? Cuando ya se agotaron las instancias correspondientes. La primera es donde se dicta la sentencia definitiva, la primera instancia. La segunda instancia se abre con el recurso de apelación. Y la tercera instancia vendría siendo ya con un amparo directo, y hasta ahí llega, y como haya quedado el asunto, pues ya la sentencia va a quedar firme. Y ya una vez firme la sentencia, ya no se puede impugnar. Bueno, pasamos al capítulo de las impugnaciones. Como les explicaba, los medios de impugnación son actos procesales. Los medios de impugnación, impugnar, recurrir, manifestar que estás inconforme con dicha resolución, con un acuerdo, eso es impugnar. Son actos procesales de las partes dirigidas a obtener un nuevo examen total o limitado de determinados extremos y un nuevo proveimiento acerca de una resolución judicial que el impugnador no estima apegada a derecho. O sea, tú al apelar vas a mencionar en tu escrito de agravios por qué te causa agravios esa sentencia que dictó el juez. Esta apelación va a conocer un superior del juez, en este caso un magistrado. Vamos a poner del unitario, que son los que se dedican a revisar lo que se hizo en primera instancia. Por eso se les llama a estos órganos jurisdiccionales de segunda instancia como tribunal de alzada. Con la apelación, cuando se presenta la apelación por parte de la persona que resultó afectada, se abre la segunda instancia. Bueno, los supuestos en los medios de impugnación son las condiciones previas que se caracterizan por anteceder el acto de que se trate. En los presupuestos son las condiciones inminentes, son el cúmulo de datos que deben estar previstos, que deben consignarse normativamente de antemano para que el acto pueda conseguir su efectividad. ¿Y cuáles son las resoluciones que son inimpugnables? Tenemos las sentencias definitivas dictadas en juicios de menor cuantía, las sentencias definitivas que están dictadas en segunda instancia, porque pues ya
aquí operaría el juicio de amparo directo, y las sentencias interlocutorias que resuelven una queja o una cuestión de competencia. Entre los recursos que prevé nuestra legislación está la revocación, la reposición, la queja y la apelación, pero aquí nos vamos a ocupar, según nada más está previsto en el temario, la apelación, o sea, el recurso de apelación. Apelar. La apelación es un recurso ordinario y vertical por el cual una de las partes o ambas solicitan al tribunal de segundo grado o instancia, es el tribunal de alzada, como les dije, el superior del juez, que también se le conoce como ADQUEM, A-D-Q-U-E-M, ADQUEM, porque el juez se le conoce como ADQUO, o A-D-Q-U-O, ADQUO. Y el tribunal de alzada, segunda instancia, es el ADQUEM. Un nuevo examen sobre una resolución dictada por un juzgador de primera instancia, el juez AQUO. El juez AQUO, cuando emite su resolución y una de las partes lo impugna, lo que persigue la parte afectada es de que un superior revise esa sentencia que dictó el juez, el AQUO. Pero ¿qué va a pasar? Tienes que explicarle en tus agravios por qué sientes tú o por qué consideras, tienes que argumentar en tus agravios que se te está violando alguna garantía, algún derecho humano contenido en alguna de las garantías de seguridad jurídica que previstas en nuestra Constitución Federal. Eso es lo que va a estudiar el superior del juez para determinar si la sentencia que se dictó en primera instancia está correcta o no. Bueno, también en el material que ya está en plataforma se menciona cuáles son los requisitos de la apelación. Después tenemos la apelación extraordinaria, que es admisible dentro del término fijado por la ley procesal, promover lo que es la apelación extraordinaria. Esto significa que a través de la apelación extraordinaria se impugnan resoluciones que ha adquirido la autoridad de la cosa juzgada, lo cual implica un medio de impugnación excepcional. ¿Por qué excepcional? Porque ya fue cosa juzgada la sentencia, ya está firme, pero bueno, vas a promover la apelación extraordinaria. Hay un término también para ello. Además, la apelación extraordinaria no se tramita dentro del mismo proceso original, pues este ya se concluyó, se supone que ya concluyó mediante una sentencia firme, por lo cual se puede considerar como no se puede considerar simplemente como un recurso, sino como un ulterior proceso, como un proceso impugnativo de la cosa juzgada. Esto vendría a ser la apelación extraordinaria, un proceso impugnativo de la cosa juzgada. Se tiene que formular por escrito como si fuera una demanda ante el mismo juez que conoció del juicio, pero no en el mismo juicio. También en el material se señala cuáles son los requisitos y la manera de sustanciación de dicho procedimiento de la apelación extraordinaria. Y por último tenemos la ejecución procesal. Ya llegamos aquí pues a la etapa ejecutiva, cuando ya la sentencia se pudo haber impugnado o no. Si se impugnó, bueno, se agotaron todas las instancias y ya quedó firme. Ya que una vez que está firme, hay que ver que se cumpla. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay dos maneras que se pueden hacer cumplir. Voluntariamente por la parte que perdió, en este caso el asunto legal, pues eso facilitaría las cosas y pues prácticamente la etapa ejecutiva sería mucho más rápida. O bien, si no quiere cumplir, pues hay que promover un procedimiento que se le conoce como ejecución forzosa o forzada, obligar a la parte que perdió a cumplir, a dar cumplimiento con lo que ordena la sentencia. La ejecución forzosa o forzada o procesal, como también se le conoce, es el conjunto de actos procesales que tienen por objeto la realización coactiva, o sea, por obligación lo tiene que cumplir, de la sentencia de condena, a lo que lo está condenando la sentencia, cuando la parte vencida no la haya cumplido voluntariamente, o sea, no la quiere cumplir voluntaria o espontáneamente, bueno, pues la coacción para hacerla cumplir por la vía de la ejecución forzosa. En este caso, tenemos dos maneras para hacerlo cumplir, que es la vía de apremio
y el juicio ejecutivo. Estas dos formas se promueven para poder lograr que la parte vencida pueda cumplir. Y la parte, ustedes escucharán la parte ejecutiva, pues es la etapa ya, como ya mencioné, la etapa final del proceso. Con esto cerramos ya lo que es la sentencia, el cumplimiento de la sentencia. Si no fue voluntariamente, tuvo que ser forzosamente, por alguno de estos medios, la vía de apremio o el juicio ejecutivo. Ya en la próxima clase continuaremos con los otros temas que siguen en el temario para ir concluyendo lo de este cuatrimestre. Muchas gracias.